¿Cómo eran las casas en la época de Jesús, hace más de 2000 años? Durante siglos hemos imaginado a Jesús entrando en viviendas que parecían versiones simplificadas de las nuestras. Pero ¿qué ocurre si esa imagen es incorrecta? ¿Con qué materiales estaban realmente edificadas aquellas casas? ¿Cómo organizaban su vida familias completas, sin dormitorios, sin armarios y casi sin mobiliario? ¿Qué utensilios empleaban para cocinar, alimentarse y sobrevivir día tras día? ¿Y cómo podía una pequeña diferencia en la calidad de la construcción significar comodidad para unos y riesgo de muerte para otros durante las frías noches de Galilea? Cuando uno realmente ingresa a estas casas, descubre que la vida doméstica en tiempos de Jesús funcionaba de una manera tan distinta e ingeniosa que incluso los detalles más simples de los evangelios adquieren un significado totalmente nuevo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás trasciende la simple curiosidad histórica. Es un fortalecimiento para nuestra fe hoy. El primer impacto al entrar en una casa de la época de Jesús no provenía de las paredes ni del techo, sino del suelo. No había madera, ni mármol, ni piedra pulida. El piso estaba hecho de tierra compactada mezclada con cal y paja, cuidadosamente prensada hasta quedar dura, lisa y sorprendentemente resistente. Al tacto, era frío al amanecer y retenía el calor durante el día. Este piso no era un símbolo de miseria, sino una solución práctica. Duraba décadas sin agrietarse y exigía un mantenimiento mínimo. Aún así, para los ojos modernos parecería algo indigno, lo que hoy llamaríamos pobreza extrema. Pero aquel suelo ocultaba un detalle crucial: no estaba nivelado. Justo después de la entrada, la casa descendía unos centímetros. Allí se ubicaba el espacio para los animales domésticos, una cabra, quizá algunas ovejas. Por la noche, mientras el exterior quedaba en silencio, el sonido profundo de la respiración y la masticación de los animales llenaba la casa. Ese calor vivo ascendía lentamente, templando el área donde dormía la familia. No era improvisación, era supervivencia. En los inviernos rigurosos, esa diferencia podía significar despertar con vida o no despertar jamás. Por encima de ese nivel inferior se encontraba el espacio familiar. Todo ocurría allí, en un mismo piso: comer, dormir, trabajar, enseñar a los niños. Sobre ese sencillo suelo Jesús gateó, cayó, se levantó y dio sus primeros pasos. Allí observó a José trabajar sentado, con las piernas cruzadas y las herramientas dispersas a su alrededor. Allí María preparaba la comida, amasaba el pan, encendía el fuego y organizaba la vida con gestos precisos que repetía día tras día. Ese piso marcaba el ritmo del hogar. Exigía atención constante, disciplina y cooperación. Cualquier objeto fuera de lugar podía lastimar un pie descalzo. Cualquier desorden afectaba el espacio de todos. Quizá por eso, cuando Jesús más tarde habló de cimientos, de casas que permanecían firmes o eran destruidas, nadie se sorprendió. Sabían por experiencia que todo comenzaba en el suelo, y aún sin habitaciones ni muebles, existía en esa sencillez un orden sorprendente, un orden que organizaba toda la casa. Las viviendas en tiempos de Jesús no tenían dormitorios, pasillos ni divisiones internas. Eran espacios amplios y continuos, sin paredes que separaran funciones. Para los ojos modernos, esto sugeriría desorden. Pero en la práctica funcionaba mediante un orden rígido, invisible y profundamente respetado. Cada zona del piso tenía un uso definido, no por la arquitectura, sino por la costumbre, la tradición y la disciplina familiar. La parte más alta, alejada de los animales, estaba reservada para la familia. Durante el día allí se trabajaba, se enseñaba y se recibían visitas. Por la noche, el mismo espacio se convertía en dormitorio colectivo. Esta flexibilidad requería cuidado permanente. Todo debía estar limpio, organizado y listo para cambiar de función rápidamente. Una casa desordenada no solo era incómoda, era peligrosa.
No había privacidad garantizada por puertas. La intimidad se construía mediante respeto, silencio y rutina. Los niños aprendían desde temprano dónde podían pisar, qué podían tocar y cuándo guardar silencio. La casa educaba, formaba el carácter, mostraba límites sin palabras. El espacio no pertenecía al individuo, sino a la familia en su conjunto. Incluso sin paredes internas había jerarquía. Incluso sin muebles había estructura. La autoridad no provenía del sitio ocupado, sino de la responsabilidad asumida en él. En este ambiente creció Jesús, observando un orden que no dependía del lujo, sino de la sabiduría práctica. Esta organización silenciosa preparó el terreno para todo lo que vino después, porque para que esa vida sencilla funcionara, se necesitaba algo más sólido y permanente, muros capaces de almacenar, proteger y sostener todo lo que poseía la familia. Si el suelo sostenía la vida, las paredes sustentaban los bienes. No eran delgadas ni decorativas. Los muros de las casas en tiempos de Jesús eran gruesos, hechos de piedra irregular, unida con barro y cal, llegando a casi medio metro de espesor. Más allá de sostener la cubierta, ocultaban un ingenioso sistema de organización doméstica, planificado desde el primer día de construcción. Durante el proceso de construcción, los artesanos dejaban nichos abiertos directamente en las paredes, cavidades cuidadosamente calculadas a distintas alturas, cada una con una función precisa. En los nichos superiores, lejos del alcance de los niños, se guardaban los objetos más valiosos, pequeños ahorros, documentos importantes e incluso rollos de las escrituras protegidos con telas. Más abajo, accesibles para el uso diario, reposaban lámparas de aceite, cuencos de cerámica, cuchillos y utensilios básicos. Cerca del suelo, nichos más amplios almacenaban herramientas pesadas, cestas y jarras adicionales. Nada era improvisado. Cada objeto tenía un lugar fijo reconocido por todos. Estos muros también regulaban la vida doméstica de manera silenciosa. Durante el día absorbían el fuerte calor del sol. Por la noche, lo liberaban poco a poco, manteniendo el interior estable. En verano hacían lo contrario, resguardando a la familia del calor extremo. Jesús creció observando estos muros que conservaban todo y protegían a todos. En este entorno, ciertas ideas cobraron sentido. Guardar con seguridad lo valioso no era una metáfora, era una necesidad diaria. Construir con cuidado no era un concepto religioso, sino una cuestión de supervivencia. La vigilancia no comenzaba en el corazón, comenzaba en la propia casa. Cuando Jesús más tarde habló de tesoros, fundamentos y atención constante, apelaba a experiencias que todos reconocían en su cuerpo, no solo en su mente. Aquellas enseñanzas nacían de la práctica cotidiana. Había sabiduría en planificar bien y descuido en construir sin prever el futuro. Pero por encima de esos muros sólidos existía un espacio decisivo, a menudo olvidado por el lector moderno. Un lugar alto, silencioso y sorprendentemente vivo. Para comprenderlo, era necesario mirar hacia arriba. Para acceder al tejado había que salir de la casa. Las escaleras se encontraban en el exterior, apoyadas contra la pared, estrechas, empinadas y sin pasamanos. Los escalones, desgastados por el uso diario, eran familiares desde la infancia. Subir y bajar formaba parte de la rutina, casi tan natural como cruzar la puerta. Arriba, el espacio se abría plano, amplio y expuesto al cielo. El techo no era solo una cubierta, era una extensión de la casa. Su construcción era sencilla e ingeniosa. Gruesas vigas de madera unían una pared con otra. Sobre ellas, ramas entrelazadas formaban una base firme. Encima se compactaban capas de paja y barro mezclado con cal hasta crear una superficie resistente e impermeable. Este techo permitía caminar, trabajar y reunirse. Y cuando surgían grietas, bastaba con retirar el barro seco, rehacer la capa y dejarla secar al sol. Nada era tan permanente como para no requerir ajustes. Durante el día el tejado era un área de trabajo. Allí se extendía la ropa. Se secaban granos, dátiles e higos. Los hombres reparaban herramientas. Las mujeres tejían.
Los niños jugaban bajo la mirada atenta de los adultos. Por la noche, especialmente en verano, familias enteras subían a dormir allí. El calor del día se disipaba, la brisa recorría el espacio y el cielo estrellado se convertía en el único techo. Era el lugar más tranquilo, el más alto, el más reservado. Allí, la vida cotidiana rozaba lo espiritual sin necesidad de rituales. El trabajo y la oración compartían el mismo sitio. La vida común y la revelación coincidían en la misma superficie terrenal. Y quizá eso explica por qué, en aquellas casas casi sin mobiliario, la sencillez no era carencia, sino fundamento. Porque todo lo esencial debía caber en unos pocos objetos. Dentro de esas viviendas casi desprovistas de muebles, la vida giraba alrededor de solo 4 elementos. Nada más, nada menos. El primero eran las esteras de paja tejidas. Cada miembro de la familia tenía la suya. Por la mañana se enrollaban y se apoyaban contra la pared. Durante el día se desplegaban según la necesidad. Funcionaban como asientos, como mesas para comer y como espacios de trabajo. Por la noche regresaban al suelo y se convertían en camas. Un solo objeto acompañaba cada etapa del día. El segundo elemento eran las grandes tinajas de cerámica. No se distribuían al azar, sino que estaban parcialmente enterradas en el suelo. Cada una tenía una función específica: trigo, cebada, lentejas, aceite, agua, vino. El piso mantenía la temperatura estable, protegiendo los alimentos del calor excesivo y de los insectos. Era un método eficaz de conservación sin tecnología moderna. La gente caminaba sobre estas tinajas sin temor. Formaban parte de la estructura invisible de la casa. El tercer objeto era la lámpara de aceite, pequeña, sencilla, pero esencial. Por la noche, la casa nunca quedaba completamente a oscuras. La lámpara permanecía encendida por seguridad, para evitar accidentes y permitir que alguien se levantara sin tropezar. Su luz era débil, pero constante. En un lugar donde todo ocurría en el suelo, la oscuridad total habría sido demasiado peligrosa. El cuarto elemento era el brasero, un recipiente de metal donde se encendía el fuego. No tenía un sitio fijo. En invierno permanecía más cerca de la familia. En verano se alejaba. Servía para cocinar, calentar y reunir a todos. Solo moverlo podía alterar por completo la dinámica de la casa. Con estos 4 objetos, una familia entera podía vivir, trabajar, comer y descansar. No sobraba nada y no faltaba nada. Crecer en un entorno así enseñaba en la práctica que lo esencial ocupa poco espacio. Pero esta sencillez no era igual para todos. Aunque usaban los mismos objetos, algunas casas eran seguras y otras vivían al borde de la pérdida. Allí comenzó a revelarse la diferencia entre ricos y pobres. Desde la calle, muchas viviendas parecían idénticas. El mismo tamaño, las mismas paredes de piedra, el mismo tejado plano. Pero en el interior, pequeños detalles separaban la comodidad del sufrimiento, la seguridad del miedo constante. Todo empezaba con elementos invisibles. La calidad del mortero, por ejemplo. Las familias con más recursos usaban cal bien preparada, mezclada con arena fina. El resultado eran paredes impermeables que resistían las lluvias invernales. Las familias pobres recurrían a barro mezclado con paja. Con el tiempo, el agua se filtraba, aparecía moho y el frío invadía la casa. La madera del techo también marcaba diferencia. Las vigas de cedro o roble duraban generaciones. La madera verde o reutilizada comenzaba a ceder en pocos años. Surgían grietas, filtraciones y fisuras. En noches lluviosas, dormir significaba oír el goteo del agua y esperar que el techo resistiera otra temporada. No era solo incomodidad, era un riesgo real. Las tinajas de cerámica mostraban otra brecha. Algunas eran gruesas, bien cocidas y con tapas ajustadas, capaces de mantener los granos intactos durante largos periodos. Otras se agrietaban con facilidad, dejaban entrar insectos y ponían en peligro toda la reserva de la familia. El aceite también variaba. El más puro producía una luz clara y poco humo. El aceite de baja calidad oscurecía el ambiente,
irritaba los ojos y hacía difícil respirar. En las casas pobres, el humo era un compañero habitual. Pero la diferencia más dura estaba en las reservas. Algunas familias podían almacenar alimentos para 2 o 3 años. Otras sobrevivían con provisiones para unos meses. Una sequía, una plaga o un impuesto inesperado y todo desaparecía. Poco a poco vendían utensilios, luego herramientas, hasta quedar con casi nada. La pobreza no llegaba de golpe. Se infiltraba como la humedad en paredes mal construidas. En este contexto, ciertos relatos de Jesús adquirían un peso concreto. Cuando describe el contraste entre el hombre rico que banquetea y el pobre que sobrevive con migajas, en Lucas 16, retrata desigualdades que comenzaban dentro de las casas, en la calidad de las paredes, en las reservas y en la luz que iluminaba la noche. No eran imágenes simbólicas, eran retratos sociales. Este contraste prepara la mirada para algo mayor, porque si dentro de estas casas la vida podía perderse poco a poco, también allí se aprendía el valor de lo esencial. Y desde ese suelo, esas paredes y esas decisiones, la historia avanza hacia su conclusión. Para concluir, reflexionemos. Al observar las casas del tiempo de Jesús, no solo estudiamos arqueología, entramos en el espacio donde el Hijo de Dios vivió la vida común, suelos de tierra, paredes sencillas, pocos objetos y muchas personas compartiendo el mismo lugar. No había nada superfluo, todo tenía función, propósito y límite. En este contexto, la fe cristiana adquiere un peso concreto. Jesús no enseñaba desde palacios, sino desde casas, donde cada detalle podía significar seguridad o pérdida, abundancia o escasez. Comprender este entorno transforma nuestra lectura de los evangelios porque revela a un Cristo profundamente encarnado en la realidad humana. Conoció el trabajo cotidiano, la sencillez obligada y la fragilidad económica. Por eso, sus palabras atraviesan los siglos con autoridad, nacen de la vida real. Al entender cómo vivían estas familias, descubrimos que lo esencial siempre ha ocupado poco espacio y que la verdadera riqueza nunca estuvo en las paredes, sino en el corazón. Si este documental fortaleció tu fe y amplió tu comprensión de la Biblia, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video. Tu apoyo permite que más personas conozcan la historia que sostiene la fe cristiana y fortalece tu caminar espiritual cada día. Hasta el próximo video.